Hola amigos de YouTube, voy a hacer unas lentejas hoy día. Todavía haciendo un poco de frío en Edmonton, ideal para hacer este tipo de plato. Yo tengo una mezcla acá de lentejas con arvejas. Tengo dos tipos de lentejas acá. Voy a usar también longaniza. Piensen que esto también lo pueden hacer vegetariano, sin hacer las longanizas, o vegano. Voy a utilizar dos papas, un poco de zanahorias que tengo, apio, voy a usar este morrón que lo tengo ahí en el refrigerador, cebolla y quizás cebollín o ajo en ramitas. Voy a empezar con la cebolla. También se le puede echar tomate a esto. Ya, aquí está la cebolla. Vamos a ir poniendo esto acá. Alexa, skip. Mucho romance. Bueno, ya está buena, dejémosla. Ahora vamos a ir con el apio. Cortamos un poquito aquí el pompis. Esto está todo lavado, amigos. Espero algún día tener suficientes seguidores para poder hacer un video en vivo. Sería entretenido eso. Yo creo que ya les conté que yo no pelo nada de esto, ni zanahorias, ni papas. Pero no tengo arvejas. Voy a utilizar un poco de porotos verdes que tengo acá. ¿Quién apareció ahí? ¿Quién apareció ahí? Don Cronos, ¿cómo no iba a aparecer en el video? Longanizas o chorizo. Según yo, el chorizo es distinto, es otra cosa, pero bueno. Creo que hay países que no tienen chorizo nomás. Y me refiero al chorizo que se come, no al... ¡Mano chorizo! Que tú vas a acá, te digo a toque. No te vas a buscar a mi mamá nomás. Que ya. Un poquito de aceite. De este mismo plato después se puede hacer una crema de lentejas. Ya, aquí tenemos un poquito de hojas de albahaca. Verduras. Pimentón o morrón y ajo, poquitito de cibulet, un poco de sal. Yo las lentejas no las dejo remojando. Las lentejas se pueden remojar 40 minutos antes o algo así, no hay problema. Va a quedar bien llenita esta olla. Le vamos a echar los porotos verdes y ahora le vamos a echar las lentejas. Le vamos a echar un poco de agua. Hay que irlo mirando porque, como ven, ya me quedó muy llena la olla. Pero la mayor parte de las verduras se va a reducir bastante. Las lentejas van a ir absorbiendo agua, que es lo que hay que tomar en consideración. Las papas se demoran 20 minutos. Las lentejas yo por lo general las dejo entre 45 minutos a una hora. Le eché agua fría. Le voy a echar un poquito de cilantro. Esto puede ser un poquito ahora y un poquito después cuando se vaya a servir. Se ve bonito esto ya. Y hay que ir mirándolo simplemente. Miren, ya está hirviendo esto, así que vamos a bajarle un poco la temperatura. Si saben que lo voy a sacar un poco y lo voy a dejar en una olla más chica. Le saqué 3 cucharones, así que estoy haciendo ese poquito ahí y este poquito acá para que no se me siga rebalsando. Lleva recién 20 minutos.
Ya amigos, miren cómo está esto. Ya pasó 1 hora y un poquitito más. A esto se le fue casi todo el agua ya. Lo que voy a hacer ahora, le voy a echar un poco más de agua para mantenerlo. Vamos a añadir esta parte de acá también. Hay mucha gente que cocina y va probando a medida que cocina. Yo no, yo pruebo al final todo. Las papas están cocidas, la longaniza también está lista, las verduras también. Cronos, por favor. Bueno, es que lo que pasa, chicos, es que el Cronos se me cruza. Donde quiere comida, se me pasa entre medio de las piernas, entonces me mueve. Y justo cuando yo estoy en la cocina, puede hacer que me queme. Así que entonces la sopa de lentejas